Edwin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente. Le pongo solamente en contexto y algo que de verdad pues tiene molestos a todos los ecuatorianos. Esto de la crisis energética, Edwin, es imparable. Ayer en nuestro territorio, le comento, 8 horas, pero hoy 10 horas, Edwin. ¿Qué país, qué emprendimientos, qué empresas pueden soportar esta situación? Mientras vemos que en el Perú, en Colombia y en otros países, incluso Bolivia, no están pasando esta situación tan grave como la que estamos atravesando nosotros como ecuatorianos. Ustedes como centrales sindicales, ¿qué piensan, Edwin? Activemos el audio, Edwin. Buenos días, muchas gracias a quienes hacen Hemisférico TV, como siempre, el placer para nosotros de que siempre nos tomen en cuenta para estas entrevistas importantes y para informar, sobre todo al pueblo ecuatoriano. Y siempre reiteraré que siempre este medio siempre ha estado a la voz de los pueblos. Bueno, realmente el tema de la crisis energética, que es otro tema que se añade a la crisis que vivimos los ecuatorianos, la crisis de desempleo, de pobreza, de inseguridad, de salud, seguridad social, y hoy esta crisis no solo del tema de la energía, sino también del tema del agua. Entonces, hemos visto, entonces esto nos da la medida que hay un gobierno que no ha tenido la capacidad suficiente para poder administrar el país y que no ha tenido la capacidad de prevenir estos aspectos. Nos han criticado a nosotros que mucho estamos criticando al gobierno, pero no vemos las condiciones en que se recibió el país. Nosotros decimos cuando uno va a postularse para presidente, ya conoce de antemano los problemas del país. Y por eso de antemano debe tener un equipo técnico que ya vaya a priorizar las condiciones, cómo va a gobernar y a priorizar qué es lo que se debe hacer. En materia energética es lo principal, porque la energía es lo que se requiere el pueblo ecuatoriano y las pequeñas, las medianas empresas para poder reactivar la producción, mejorar los temas de producción, hacer llegar hasta donde no se llegue el tema de la electricidad, el agua, las redes de internet. Es decir, esa es la prevención que el gobierno tenía que haber hecho. Pero contrario a eso, todas las medidas que no puede decir el gobierno que le ha colaborado el pueblo ecuatoriano, alza del IVA, subida de los combustibles, subida de impuestos, o sea, todo se le ha colaborado, el endeudamiento externo que no sabemos dónde se ha ido, o sea, todo se le ha colaborado, pero nosotros no hemos visto que el gobierno ha sido capaz de dar respuesta a todas estas necesidades. Y hoy nos vemos involucrados, como usted dice, a no solo a 10 horas de apagones, sino que también el daño que sufren no solo las pequeñas y medianas empresas o las grandes empresas, sino que sufre el pueblo ecuatoriano en sí, el ecuatoriano en común, porque tiene también el daño de sus electrodomésticos de tanto apagón. Imagínense, 3 veces en el día que tenga que apagar la refrigeradora, la cocina, el televisor, todos los aparatos de electrodomésticos o que necesitan la electricidad y que se vuelvan a prender 3 veces al día, se van a dañar. Obviamente que se van a dañar por más prevención que uno haga. Entonces el impacto es grande porque eso significa una reparación que no estaba prevista por este tipo de daños y que eso lo tiene que pagar el pueblo ecuatoriano. Pero adicional a eso, lo que más piensa el gobierno es en cómo ciertos sectores pueden lucrar de esta crisis. Es decir, lo que están viendo son los negocios, lo que hay atrás, lo que pueden aprovechar. Entonces, ese es el tema en que el gobierno está viendo solo para darles una mejora a ciertos grupos por el tema de la crisis y el pueblo ecuatoriano está jodido. Así simplemente. Entonces,
Aquí vemos una irresponsabilidad del gobierno que no ha sabido administrar y que está preocupado más en la reelección, y por estar preocupado en la reelección es lo que está cayendo más bien en vez de ir subiendo su popularidad. Ahora, Edwin, toda esta situación que se está viviendo, esta crisis energética y estos cortes de energía que están haciéndose prolongados, de pronto puede repercutir, digo, en el empleo. De pronto las industrias van a decir, bueno, pues ya no podemos más, y qué es lo que tenemos que hacer es apartar un poco al empleo y tratar de salvar la empresa. ¿Puede ser eso? A mí me da mucho temor porque eso puede ser para algunos el pretexto, para otros quizá la única alternativa, al ver que el gobierno no resuelve los problemas de energía que es fundamental para el aparato productivo y para toda la reproducción que necesita los almacenes, las fábricas para funcionar. Incluso el tema del teletrabajo se vería impedido porque no se sabe si le damos teletrabajo. Por ejemplo, ahorita en el sector público están en teletrabajo, pero ¿cómo sabe usted que la persona que trabaja en el sector público, en su barrio o en su sector no sufrió un apagón? Entonces ya no puede conectarse, pues. Entonces, como son 3 veces al día, entonces sí va a impactar incluso en la atención de los servicios públicos, en la atención de empresas que trabajan con el tema de servicios. Es decir, hay un impacto tremendo a todo el movimiento, la circulación productiva de la producción que necesita el país. Entonces, a mí me parece que esos impactos o no fueron analizados o no fueron catalogados, porque al pequeño o mediano productor le tocará comprar un generador de luz que bordea los 1.000 o 1.200 dólares para poder funcionar. A la persona que vende los helados tendrá que también hacerse de estos generadores eléctricos para que no pierda su producto, que es el que vende. Es decir, hay un impacto sobre todo en los pequeños negocios, que son los que de alguna manera se sostienen, incluso al pequeño comerciante que usa de alguna manera la energía para poder prender sus pequeños negocios. Es decir, hay un impacto grave, gravísimo, y lo que usted menciona, si no quisiéramos que esto signifique el que sirva para botar a la calle a trabajadores por este tema de la energía, y la irresponsabilidad nuevamente del gobierno en no haber previsto todos los efectos que tienen el no haber podido controlar. Como usted dice, países como Perú, como Bolivia, como Colombia han sido más eficaces en prevenir este tipo de aspectos y han previsto algunas salidas, pero aquí no, aquí no. Entonces, aquí el gobierno, como digo, está pensando en otras cosas y no en solucionar los intereses del país. Bueno, aparte de eso, de que estamos en esta crisis, tengo entendido que el 16 de septiembre ustedes realizaron, conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores, una rueda de prensa para explicar la persecución por parte del gobierno a dirigentes sindicales. El 19 de septiembre, no sé si se llevó a efecto, iban a realizar también una actividad, un plantón. ¿Cómo es eso de la denuncia de que se está persiguiendo a dirigentes sindicales a nivel nacional, Eduardo? Como le Sí, decía, y quiero quiero. comenzar nuevamente mencionando aquí, al parecer aquí en el país, el decir la verdad, el desenmascarar ciertos tipos de negociados, tanto en el sector privado como en el sector público. Los dirigentes que denuncian son perseguidos en vez de coger sus, um, sus denuncias e investigar. Hay una denuncia del compañero David Almeida, por ejemplo, compañero petrolero, trabajador petrolero, trabaja en los pozos de petroleros, denunciando al país que se quiere privatizar y vender los campos principales, el campo Amistad y el campo Sacha, que son los que brindan recursos, como dicen las joyas de la corona, los que dan recursos para el presupuesto del Estado en áreas de educación, vialidad, gestión de los gobiernos locales, salud, infraestructura. O sea, se quiere, y ahí existiría lo que él decía, mencionaba unos 500 millones de pérdidas de ingresos que perdería el país si es que se da este tipo de privatizaciones.
Solo por hacer eso, el compañero está siendo perseguido, ya le notificaron para una acción de investigación por haber dicho cosas de alguna manera confidenciales, entre comillas, confidenciales que no de información privilegiada, pese a que usted sabe que el mismo gobierno ya mencionó que estaban en estudio las privatizaciones de estos dos campos petroleros y de algunos más. Entonces, por haber denunciado y haber dado alternativas, como el tema de que se reinserte el OSP al Estado ecuatoriano y ya no se dele a la empresa privada para tener un incremento de utilidades para los recursos del Estado. Es decir, por haber propuesto, por haber denunciado, perseguido. Y hoy estamos en este tema porque se le está haciendo una investigación para el tema de luego proceder al visto bueno por parte de Petroecuador. Los otros compañeros también de Arca Continental, de Coca-Cola y de igual manera por haber denunciado algunos actos que están fuera de la legalidad dentro de la empresa, perseguidos. Por haber hecho la organización, perseguidos. Empresas de las Fuerzas Armadas como Explosen, que ya tuvimos una huelga de un año y que fueron maltratados los compañeros, siguen en la misma persecución. Compañeros de ERCO que fueron despedidos de igual manera, es decir, por haber reclamado sus derechos. Es decir, los trabajadores organizados o que se quieren organizar no tienen garantía. Y el día de la semana pasada, William, se acaba de despedir trabajadores incluso del mismo Ministerio del Trabajo, trabajadores que tienen ya más de 6 años con contratos provisionales y que no es la única empresa del Estado que está con estos problemas. Muchas empresas del Estado, empresas públicas, que tienen a sus trabajadores en contratos provisionales de 6 años y sin el debido proceso de llamar al concurso de merecimientos, han sido despedidos, cuando es ilegal sostenerles más de 2 años en este tipo de contratos. Es decir, el Ministerio del Trabajo, que supuestamente tutela los derechos de los trabajadores, está despidiendo trabajadores. ¿Qué se puede esperar entonces con ese ejemplo de las empresas privadas o de las demás empresas públicas? Entonces, con este ejemplo hemos querido denunciar, se hizo el plantón y fuimos ahí al Ministerio del Trabajo. Sospechosamente habían enviado justo ese día a teletrabajo, habiendo, todavía teníamos luz todavía teníamos energía, los apagones iban a darse desde a partir de las 6 de la tarde, entonces, pero no estaban trabajando, les habían mandado a teletrabajo, no pudimos ser recibidos, sin embargo se hizo una entrega ahí en la ventanilla del documento del Frente Unitario reclamando estos procesos de despidos, de persecución a los dirigentes, y que debería investigar la ministra de Trabajo. Fíjese usted, insisto, con Arca Continental, el Ministerio del Trabajo firmó un convenio para que se contraten a más de 600 jóvenes, pero contrario a eso se están despidiendo para contratar, no, no entendemos, es decir, si la idea era de que la empresa contrate más trabajadores y lo que vemos que se está despidiendo trabajadores para contratarles en otras formas contractuales también de manera ilegal. Entonces, todo este aspecto y el día de mañana miércoles, también que vamos a hacer un plantón, nuevamente insistiendo en favor del compañero David Almeida para que se retire ese proceso de investigación o de visto bueno ilegal que se está procediendo contra él por haber denunciado este tema de la venta de los campos Hacha y Amistad. Entonces, vemos que los trabajadores no tenemos garantía para ser protegidos, que el organismo tutelar de los derechos, que es el Ministerio del Trabajo, que con ese fin se creó, está irrespetando la ley y está dando paso y ni siquiera interviene para poder poner este freno a las empresas que están procediendo de esta manera. Entonces, todo este malestar se acumula, como digo, a todas las crisis que vivimos actualmente los ecuatorianos. No hay cómo decir nada, no hay cómo reclamar, no hay cómo salir a protestar porque enseguida le cae la persecución a los dirigentes que están siendo perseguidos por denunciar y hablar con la verdad. Muy bien, quiero agradecer.